En el próximo mes de mayo habrá elecciones municipales y probablemente votemos de una forma absolutamente diferente a como lo hemos hecho desde que regresó la democracia a España. El Partido Popular está completamente convencido de que tiene que sacar adelante una reforma cuyos detalles no conocemos, pero que básicamente pretende blindar el acceso a las alcaldías de la persona que encabece la lista más votada. Estas son las claves de esa reforma que ayer mismo domingo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendía en Soutomayor. Campaña electoral de las generales del 2011. Preguntan a Rajoy a través de Twitter por una reforma electoral. La ley electoral fue producto del acuerdo de todos los partidos. No vemos ahora ni urgencia ni necesidad de modificarla. Febrero del año pasado. Yo, desde luego, nunca modificaré la ley electoral por mayoría. Por mayoría subiré o bajaré la tarifa del impuesto de la renta a las personas físicas, pero en ningún caso modificaría la ley electoral. Creo que hay consensos básicos que hay que preservar. Pero el resultado de las europeas ha modificado su discurso. Ahora Rajoy quiere cambiar la ley y quiere cambiarla ya. Si nos ponemos de acuerdo en que el alcalde se elige directamente, no hay ningún problema. No puede haber una coalición de 5 partidos que pierden las elecciones los 5 para ponerse de acuerdo para echar a aquel que tiene más apoyo de la gente. El PP pretendería otorgar la mitad más uno de los concejales a la candidatura que supere el 40% de los votos, si aventajan al menos 5 puntos a la segunda más votada. Si no, habría una segunda vuelta. El primer guante al PSOE, que llevó esa misma modificación en su programa electoral para las generales del 2004. Elección directa de los alcaldes en votación diferente, pero simultánea a la de los concejales, en un sistema de doble vuelta que refuerce la gobernabilidad de los ayuntamientos y en el que se reconozca el derecho de sufragio a todos los que residan legalmente en España. Los socialistas ahora no parecen estar, al igual que la mayoría de la oposición, por la labor de afrontar ese cambio. El PP ha rechazado ya en el Congreso una comparecencia al respecto de Rajoy. ¿Cuál es la razón última de que a meses de las elecciones municipales el Partido Popular quiera plantear una modificación de las reglas de esas elecciones municipales? Y que respondan ellos mismos a esa pregunta. Ni hay consenso, ni hay tiempo. Lo que quieren es apalancarse en el poder. Una inmensa cacicada. Los populares confían en CiU y en el PNV como posibles aliados. La reforma podría beneficiar también a formaciones como Esquerra Republicana o Bildu, que ampliarían su dominio municipal en Cataluña y Euskadi. Actualmente solo 6 capitales de provincia en España están gobernadas por partidos que no han sido primera fuerza en las elecciones, y la mitad son gallegas: Lugo, Ourense y Pontevedra. O que gaña e ten máis votos sexa o concelleiro número 1, é dicir, o alcalde de ese concello. Los populares pretenden llevar el proyecto al Congreso en octubre, con tiempo suficiente para que entre en vigor antes de las municipales del 24 de mayo. Bueno, pues esto básicamente es lo que se está cociendo en las últimas horas, pero como les decía, en realidad estamos hablando de una propuesta desconocida para todo el mundo porque no existe como tal. No hay una oferta que el Partido Popular haya concretado, en teoría porque quiere negociarla con los partidos que estén dispuestos a llegar a un acuerdo. Se han ido filtrando algunas cosas que nos va a contar ya Marina Cabegato. Adelante. Pues Fernanda, con el actual sistema electoral son los concejales los que eligen cada municipio al alcalde. Cuando no hay mayorías absolutas se permiten pactos entre las diferentes formaciones. De este modo, por ejemplo, el bipartito de socialistas y nacionalistas ha podido gobernar en muchas ciudades aquí en nuestra comunidad. El PP pretende reformar esta ley para que la elección del alcalde sea directa. Eso significa que si no hay una mayoría absoluta, se procede a una segunda votación entre los 2 candidatos más votados para decidir quién se convierte en alcalde. Ese partido se quedaría con la mitad más 1 de los sillones municipales. Lo explicaba el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escucharlo. Una campaña electoral con los mismos días que tiene ahora, 15 días, se vota el primer domingo y ahí si alguien tiene mayoría ya sale proclamado alcalde y si no, hay una segunda vuelta. Pero a esta reforma, un sector del PP pretende añadirle un componente más, que sea suficiente para considerar una mayoría como absoluta cuando supere el 40% de los votos y la diferencia con el segundo partido más votado es superior al 5%. En ese caso, si sale adelante esta propuesta, tampoco se realizaría una segunda vuelta. Aunque, como decíamos, Fernanda, el PP todavía no ha querido trasladar cuál será su propuesta definitiva. Bueno, pues como decimos, es
una cosa sin muchos matices todavía, porque no existe, como también les decía, un documento sobre la mesa sobre el que se pueda discutir, pero la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué ahora y por qué con esta prisa, José Luis? Bueno, es evidente, el por qué ahora es evidente que hay una conexión con el último resultado de las municipales y con la idea de que se pueden producir mayorías gobernantes que sean, digamos, escandalosamente minoritarias, ¿no? Con el último resultado, yo creo que quisiste europeas, decir de las europeas. De las europeas, sí. Me parecía que querías decir de las europeas. Que sean escandalosamente minoritarios. Entonces yo creo que esa es la razón próxima, y yo creo que las bases del tema también están bastante conocidas. En primer lugar, yo creo que quieren hacer un acuerdo con algunos partidos, y yo creo que hay algunos partidos que están deseando llegar a un acuerdo. Entre ellos yo creo que están, obviamente, los que tienen en sus zonas posibilidades de mayoritarios, pensemos, por ejemplo, el PNV, incluso los batasunos, pensemos en Esquerra Republicana y en CIU, y desde luego yo creo que pensemos en el PSOE también. Pero esta reforma debería hacerse aunque el Partido Socialista se oponga. Vamos a ver, esta reforma yo creo que en todo caso ya lleva un pecado, que es el no haberse hecho en tiempo ni haberse hecho en situación de tranquilidad. Porque yo creo que es una reforma que tiene importantes razones y tiene importantes ventajas, pero se ha dejado para muy tarde y por tanto huele a trampa, huele a momento de improvisación. Y esa parte ya la ha perdido. Yo creo que en cambio la otra parte, el hecho de que no tenga consensos, el hecho de que sea solo el PP el que se quiere garantizar o el que está preocupado por esta situación, yo creo que es falsa y que por tanto hay algunos partidos que se van a acercar al consenso a poco que les den alguna posibilidad de pie. A mí me gustaría decir, hay distintas formas de hacerlo, pero yo creo que el elemento básico es bastante lógico. Es decir, que no puede haber una gran disensión entre quien gana las elecciones y quien gobierna. De tal manera que partidos que tienen 2 o 3 concejales acaban desplazando al que tiene la mitad menos 1. Y yo creo que esa parte tiene algún sentido razonable en la forma de gobernarse. Y por eso el PP yo creo que está haciendo fuerza en este momento, porque solo tiene que resolver el asunto de que sea tarde, pero no el asunto de que sea una machada fundamental. Hay que decir, en todo caso, que aquí hay otro elemento que yo creo que ha llegado a la política española y que antes no existía. Esta situación que quiere evitar Mariano Rajoy se ha producido muchísimas veces en las elecciones generales y en ningún caso hizo falta nada para resolverlo. Siempre ha gobernado el partido más votado. Siempre ha gobernado el partido más votado. Y aunque no tuviera mayoría absoluta. Recordemos que incluso hubo una ocasión especialmente visible que fue la primera legislatura de Aznar, cuando él, con los avances de los resultados, se enfrenta a Pujol, que era el necesario para hacer la mayoría, y sin embargo Pujol acaba haciendo esa mayoría porque no se atreve en ningún momento a violentar al partido mayoritario. Y porque el PSOE no quiere decir que eso es una propuesta clarísimamente que se podría resolver por vía política si hubiese, digamos, madurez y tranquilidad. Lo que está claro es que en este momento, y en esto yo tengo que meter a dos fuerzas, y lo digo muy breve y muy rápidamente, hay 2 fuerzas que han venido a romper este asunto. La primera es la irrupción de Podemos, que da la sensación de que puede hacer mayorías, puede cerrar mayorías que hasta ahora no se cerraban, en una muchísima mayor abundancia de las que había a base de muchos partidos. Y la segunda es una cosa que nunca hizo el PSOE, que ahora la insinuaba en cierta medida Carlos, que es que el PSOE parece que está dando a entender que está dispuesto a liderar coaliciones heterogéneas, coaliciones heterogéneas y con bajísima representación municipal. Y yo creo que eso es lo que es nuevo en el momento y lo que justifica en cierta medida que el Partido Popular, y yo creo que mucha gente esté preocupada sí, por son matices interesantes, pero yo no sé, ¿el Partido Popular lo está haciendo por sentido de la responsabilidad, por la posibilidad de que, bueno, tal y como se está instalado la deriva electoral, pues en mayo pasen cosas ingobernables en algunos concellos, o por oportunismo político? Porque no quiere ceder poder, digamos. No, yo creo que es absolutamente evidente que el Partido Popular lo está haciendo porque está protegiendo su interés electoral, ¿no? Su interés en poder traducir en alcaldes sus resultados electorales. Vamos a ver, ¿por qué lo está haciendo? Porque el Partido Popular saca en muchos casos 12, esto sobre 23, uno menos de la mayoría absoluta, y gobiernan los que tienen 9 más 4, ¿no? Y por tanto quieren acabar con eso. Ellos argumentan
yo creo que es verdad, que vamos a un mapa mucho más plural en la izquierda, es decir, mucho más atomizado en la izquierda. Y por tanto, no es lo mismo, y es muy importante subrayar este aspecto que me parece fundamental, al margen de luego cómo se haga, ¿no? Con balotaje, con segunda vuelta, no es lo mismo que gobierne, que el que pierde el gobierno lo pierda porque se unen dos, de los cuales uno es muy grande y otro es muy pequeño. Esto es básicamente lo que ha pasado en la política municipal española hasta ahora. Es decir, gobernaba el Partido Socialista con el Partido Comunista o Izquierda Unida. Los primeros pactos municipales fueron así. El partido UCD ganó en muchos sitios y gobernó o con el Bloque en Galicia o con algunas otras coaliciones alternativas, con el PSA en Andalucía, con Izquierda Unida en Andalucía. Claro, es distinto eso, y pondré un ejemplo para que nuestros espectadores lo entiendan perfectamente bien o lo vean perfectamente bien. Es distinto que el alcalde sea el que tiene 10 con el que tiene 3 frente al que tiene 12, sea el que tiene 6 con el que tiene 4, con el que tiene 2, con el que tiene 1. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. En el primer caso es razonable, el sistema es funcional, no solo es justo, sino que es funcional, porque las coaliciones de 2 han funcionado tradicionalmente bien, ha habido algún ejemplo en que no, pero han funcionado tradicionalmente bien. Las coaliciones de 4 o 5, las coaliciones muy plurales ideológicamente, funcionan mal, no funcionan bien. Y por tanto, esta reforma yo creo que debería hacerse. Pero en todo caso debería hacerse después de las elecciones municipales, no antes de las elecciones municipales. El Partido Popular va a seguir siendo gobierno después de las elecciones municipales, va a seguir gobernando después de las elecciones municipales todavía varios meses, por tanto tiene tiempo de sobra para hacer la reforma, y en ese momento yo creo que el partido que está, uno de los partidos que está obviamente, que va a salir obviamente beneficiado de esta reforma, que es el Partido Socialista, lo iba a ver de una manera plástica, porque el Partido Socialista se va a encontrar con que va a tener que o entregar la alcaldía al que no tiene la mayoría absoluta pero es más votado, o liderar coaliciones de 4, de 5 partidos, de 4 partidos, en los que uno está en una posición muy mayoritaria. Para que nos entendamos, no es lo mismo gobernar la Xunta con 25-13 frente a 37 que gobernar la Xunta con 18, 12, es totalmente distinto. Por tanto, por razones de justicia y por razones de gobernabilidad, yo creo que es razonable. Si las elecciones municipales confirmasen lo que parece ser que va a ocurrir, es que se atomiza absolutamente la izquierda, es razonable después abrir un debate, después de las elecciones municipales, abrir un debate para reformar la ley. Que se atomiza la izquierda y que el Partido Popular pierde apoyos, bueno, que en muchos casos se situarían por debajo de las mayorías absolutas. Eso hablan del 40 y del 35, porque si no hablarían del 45, hablan del 40 y del 35. Pero en todo caso, yo creo, insisto, a mí me parece razonable plantear este debate. Me parece que es sensato plantear este debate. No tiene por qué ser, hay que aclarar dos cosas, ni tiene por qué ser proporcional y luego... Sí, luego entremos en detalles porque... No tiene por qué serlo porque la Constitución no dice solo exige la proporcionalidad para el Congreso de los Diputados en el artículo 68. Y luego hay una cuestión que quisiera decir que me parece importante decirlo. En España ya hay premios de mayoría. Es decir, en España, esto ya hay un premio de mayoría en el Congreso de los Diputados. El otro día estuve comprobando, elección tras elección, los premios de mayoría del primero y del segundo. ¿Qué quiero decir con premio de mayoría? Es muy fácil, lo pueden hacer todos nuestros espectadores porque se pueden comprobar los datos yendo a una página web donde estén los datos. Si uno compara el porcentaje de votos que obtiene un partido y el porcentaje de escaños que obtiene sobre 350, es una simple proporción, es muy fácil de hacer, hay casos en España en que la prima que ha obtenido el primer partido ha sido de 12 puntos. De 12 puntos. Es decir, que con el 38% obtienes el 50% de los diputados, o con el 41% obtienes el 53%. Siempre que pasas el PP siempre tiene una prima de mayoría mayor que el PSOE, aunque gane el PSOE, aun cuando gana el PSOE, en los casos en que gana el PSOE, por una razón, porque el PP gana en distritos pequeños y por tanto el premio de mayoría es mayor. Pero en España ya hay premios de mayoría. En el Congreso de los Diputados se va viendo premios de mayoría desde el año 1977 y premios que en algunos casos son muy sustanciales. Los más altos, los que obtuvo UCD en el año 77 y 79. Por tanto, este es un debate que hay que tener, pero no se puede tener ahora porque lo que dice José Luis, la sensación de trampa, de truco... No, incluso de miedo, ¿no? De trampa, de que estás modificando la ley, esto primero, sin consenso. Yo creo que no es bueno, no se debe hacer. Hay que aclarar que la ley electoral es una ley orgánica. Para aprobar las leyes orgánicas, lo único que exige la Constitución es que se aprueben por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El PP tiene mayoría absoluta, pero decía el presidente, decía Rajoy, y tiene razón al decirlo, que las normas que fijan las reglas de juego no se deben modificar de manera unilateral. Y por tanto, después de las elecciones, es muy probable
que el consenso fuera mucho mayor que va a ser antes, aunque va a haber más consenso que el mero Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular tendría que pagar un precio y es perder una buena parte de las alcaldías de España. De las que disfruta ahora. Claro. Hablamos también... Una precisión para el debate posterior, solo que son dos palabras a lo que dice Roberto. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el PP no gana en todas partes. Y tendría que vérselo eso muy bien. Claro. Porque, claro, el PP con la ley que quiere hacer puede ser barrido de Cataluña, de Euskadi, de algunos Por supuesto. Bueno, en Cataluña ya está barrido. Ya, pero puede ser definitivamente barrido. Ellos renuncian a dos territorios en los que ya no están. Bueno, pero quiero decir que eso también tendría que hacérselo ver, porque no sé si eso para la política general es una buena cosa. Yo creo que hay una diferencia entre los premios de mayoría que dices tú y los que se dan ahora, y es que el sistema actual también da premios de minoría. Es decir, hay casos en que gana uno la elección y el otro tiene más escaños. Y por tanto, es decir, en las primeras... Solo en Cataluña ha pasado esta. Bueno, pero en ayuntamientos pasan también. Bueno, déjame porque estamos hablando... Y por tanto, lo de ahora es sistematizar el premio. Y lo otro, unas veces sucedía y otras veces no. Estamos hablando de una reforma de calado, estamos hablando de votar de una forma absolutamente diferente a como hemos hecho hasta ahora. Este asunto de las segundas vueltas que vemos en los periódicos y que son habituales en otros países, aquí pues no existen. Vamos a ver qué se ha dicho hoy en los pasillos del Parlamento de Galicia sobre esta reforma, incluido el punto de vista que tiene Pedro Puy, portavoz del Partido Popular en la Cámara Legislativa gallega, que sigue insistiendo en la necesidad de consensos. As reglas de xogo non se poden cambiar unilateralmente e a beneficio exclusivo de parte. E, ademais, como pretende o Partido Popular, a 5 minutos do final do partido. É dunha gravedade absoluta. É unha perversión total e absoluta da democracia. Non sobraría que calquera posible reforma adiara a súa aplicación ás eleccións seguintes e non as inmediatas para evitar calquera tentación de xogo interesado. É unha absoluta hipocresía. O Partido Popular o que lle está amosando a ciudadanía é a súa debilidade. O Partido Popular ten perdidas as eleccións nas grandes urbes do noso país, nas medianas urbes, e o que quere é amañar a lei, dar un golpe de Estado, insisto, metafórico, para manterse no poder. Onte o presidente do Goberno dixo que quería falar desta cuestión, por tanto, falar de levar unha proposición de lei a un Parlamento como golpe de Estado, a mí me parece que está fora de todo lugar. Bueno, las palabras hoy mismo de Pedro Puy Domingos, ti que estás habitualmente no Parlamento, ves un pouco tibio a Pedro Puy na defensa desta reforma? Eu penso que Pedro Puy, que sempre se pronuncia moitas veces sobre moitas cousas, e o Partido Popular que iniciou hai 2 anos unha reforma electoral tamén en Galicia, pois tuvo que opinar moito todos estes meses sobre sistemas electorais. E eu sempre lle escoitei a Pedro Puy decir que o sistema electoral español precisamente pois era un sistema que combinaba hasta certo punto pois a proporcionalidade, a representatividade tamén, e garantizaba do mesmo xeito con ese plus de maioría do que falaba Roberto, pois sempre garantizou a gobernabilidade, non? Polo menos en termos xerais, non? Claro, logo baixando ao mellor as ceas dos concellos co cambio do mapa que se está producindo, non? Pois, bueno, pois ao mellor é outra cousa, pero en todo caso, de alguna forma, ele supoño que, ademais por convicción propia, pois prisioneiro tamén das súas opinións anteriores, e ás veces que veña unha instrucción clara e contundente dende a Rúa Xénova, pois eso non quer decir que todos vayan a cambiar a súa opinión. Porque aquí sí que vemos absolutamente, vamos, encantado con la propuesta es a Feijóo, que es uno de los dirigentes populares que desde el principio, bueno, incluso es de los que más argumentos ha dado y del que más información ha puesto encima de la mesa. Escuchábamos hace pouco... Pódese dicir casi que o pai da criatura, porque a Feijóo escoitámoslle dicir isto dende o día seguinte de chegar á presidencia do Partido Popular, non? As primeiras eleccións que ele afrontou como líder do PP foron as municipais do 2007, que son, recordaremos todos, foron aquelas eleccións onde o Partido Popular foi excluído dos gobernos de todas as cidades de Galicia. Habendo ganado en todas menos en unha. Habendo ganado... En todas. En todas menos en Ferrol. No, en Coruña. Eu penso que ganara en 4 das 7, pero bueno, teníamos que revisar eso. Espera, ganou, foi a primeira forza en Vigo, foi a primeira forza en Ourense, foi a primeira forza en Santiago. Non foi en Lugo. Lugo non. Lugo, Coruña e Ferrol. Eu diría que 4 de 7. Sí, 4 de 7. En todo caso, naquel momento
digamos, o concello máis grande que tiñan era Ribeira e Lalín, eran os dous concellos que tiñan, e claro, eso marca, de pensar non? que se repita esa escena, me supoño que lles entran... Exactamente, entón, foi a partir dese contexto, non? Donde naceu ese discurso e a necesidade desta reforma electoral. Agora, dito isto, eu estou convencido, comenteino antes, de que isto non se vai levar a cabo antes das municipais. Estades convencidos todos de que non se vai levar a cabo? Ese desexo que... A reforma da... Non, a reforma desta Esta reforma. Tú crees que non? E por varias razóns, porque isto, vamos a ver, expresaba o Roberto cando decía de o que sería desexable, non? Entón, eu penso que, bueno, ao final, é certo que estamos aínda no ecuador da legislatura xeral, digamos, non? A nivel de Estado. Por tanto, habería tempo para facelo. Ahora, neste momento que se está é abrindo debate. Estamos un pouco por riba xa do Ecuador, Sí, bueno... 2 anos moi largos e un ano e pico... Pero quedaría tempo. No, queda tempo de sobra, para aprobar a lei orgánica queda tempo de sobra. Unha proposta feita agora mesmo unilateralmente, o mes de setembro, é unha proposta que non está pasada a papel aínda, non entrou no rexistro da Cámara. Se nos detemos a mirar un pouquiño os tempos de tramitación do Congreso, incluso chegaría moi corto porque as eleccións municipais teñense que convocar legalmente en marzo. Por tanto, chegaríamos moi cortiños, sobre todo cando se trata dunha proposta que hai moitas incógnitas, non sabemos como se censuraría, como serían as cuestións de confianza, non saberíamos se na primeira volta se elixirían as corporacións ou tamén irían co plus que teñen as segundas voltas. É dicir, non só é o alcalde, os concellos, a gobernabilidade dos concellos é moito máis complexa. A mí me parece que hai tantas preguntas por responder, efectivamente. Exactamente, entonces eu penso que o tempo é moi curto, sobre todo cando é unha proposta unilateral que ten como mínimo cumplir os procedimentos de ser discutida con outros e non hai tempo material. E por outra banda, o PP estalle isto saindo moi ben, porque o Partido Popular, mentras se fale de reforma electoral, moi ben, o mellor hai doutros asuntos. Non se fala de Bárcenas, queres decir, por exemplo. Exactamente, o mellor hai outros asuntos dos que se podería estar falando e precisamente isto actúa como cortina de fume, non? Despois de como se tramitou a lei isto de sucesión... Cualquier cosa. E a reforma cualquier cosa es posible. Y la reforma de la Constitución. Que sí, la reforma de la Constitución se hizo... Esto yo escribí un artículo, se titulaba En horas 24. Es decir, que esto de las musas al teatro. Pero pasaría unha cousa moi curiosa, que é en que se está poñendo moi de manifesto os riscos que quere poñer Feijóo sempre nas eleccións. Usted tiene que elegir a uno frente a una multitud. Y esta es la campaña mejor que hay. Por supuesto. Pero yo creo que la lógica está con lo que dice Domingos, pero el discurso me parece demasiado intenso para el PP como para luego para que lo aplace. Bueno, lo vamos a ver, en cualquier cosa, yo apostaría que la van a aprobar. Outra cousa que penso que sentaría un precedente moi grave, abriría de algún xeito a caixa de Pandora, porque a partir de agora teríamos que ter claro que se isto se aproba dunha forma máis ou menos unilateral ou con algún apoio puntual, porque hai que ver tamén que forza, por moi pequena que sexa, vai a queimarse ao yihadista aí co Partido Popular, cunha cousa que non participou, digamos, na súa cociña, non? É raro ver que, ainda que unha forza política poda gañar algo con isto, é raro velo apoiando isto gratuitamente, non cando non é necesario. Por tanto, eu penso que o que sí sentaría un precedente moi grave, porque a partir de agora, despois dunhas eleccións xerais, podemos a presupoñer que un partido con que teña un goberno, teña unha maioría na Cámara, pois pode promover unilateralmente unha reforma electoral. Eu penso que eso non é o desexable de cara a futuro. Pasan cosas raras. Es verdad, y como lo he dicho con toda claridad, no hay duda, que yo creo que no se debe modificar, que esto no se debe modificar en ningún caso hasta después de las elecciones, que las reglas del juego no se pueden cambiar, aunque la Constitución lo establece por ley orgánica, por mayoría absoluta. Pero en todo caso, hombre, oírle a Esquerra decir que esto es un golpe de Estado cuando está haciendo un llamamiento para que se incumplan las sentencias del Tribunal Constitucional, bueno, en fin, es de traca. De todas maneras, golpe de Estado que hai que ver os resultados, a aplicación desta lei que tería en Cataluña. O sea, que Esquerra Republicana faríase que a maior cuota de poder institucional que hai. Bueno, decíamos un momento, porque es que, claro, en función de a quién se aplique, pues unos salen beneficiados y otros perjudicados. Y hay aquí en Galicia algún concello, ¿verdad, Carlos Punzón? Porque tú has hablado de ellos, algún concello gobernado por alcaldes del Partido Popular que
bueno, pues que se han beneficiado, entre comillas, del actual sistema electoral y que parece que serían desalojados en el caso de que triunfara esa gran apuesta del señor Feijóo y del señor Rajoy. Hoy hemos estado en uno de sus concellos. Viviana Villaverde ha estado con el alcalde de Negreira. Este alcalde del PP comparte despacho con su socio de gobierno, es el regidor de Negreira, un municipio donde gobiernan los populares en coalición con el Partido Blanco de Negreira. Los 2 primeros años de legislatura ocupó la silla el líder de PBN y los 2 últimos el cabeza de lista del PP. Foi un Partido Popular dividido, que se presentou ás eleccións, pero o mesmo Partido Popular. El PP ostenta ahora la alcaldía a pesar de ser la tercera fuerza en Negreira, donde el PSOE fue el partido más votado en 2011. Con la reforma de Rajoy, este pacto de derechas no sería posible. El de Negreira no sería el único caso donde el PP perdería la alcaldía si se aplicase la reforma de la que habla Mariano Rajoy. Hay otros 4 municipios gallegos donde gobierna el Partido Popular, a pesar de no haber sido la lista más votada. En Cee, Moeche, Sada y Vilamartín de Valdeorras también peligraría la alcaldía del PP. En Negreira trabajan ya en una solución. O PB e o PP son o mesmo partido e, por tanto, iremos xuntos ás próximas eleccións, co cal pues, dá unha certa tranquilidade e unha esperanza que espero se confirme de unha maioría absoluta. La misma estrategia que estudian los partidos que forman el tripartito de Noia. PSOE, BNG y el partido Noia negocian concurrir juntos a las próximas elecciones si se aprueba la reforma de Rajoy. Ningún partido debe ter medo ao pacto, parece que se demoniza o pacto cando vemos que hai maiorías que son auténticamente desastrosas para o goberno do Estado, da autonomía ou incluso de concellos, que gobernados en maioría como Santiago, que foi o maior escándalo da democracia en Galicia. Noia forma parte de los 13 gobiernos locales donde cambiaría el grupo de gobierno con esta reforma, en la mayoría de los casos en favor del PP. Vigo o Lugo son 2 destos ejemplos. Os pactos son consustanciais ca democracia. Cando hai unha auténtica democracia, ten participación absolutamente todo o mundo. Demostran xa non só as matemáticas, sino o sentido do pacto, o sentido da política, que 5 máis 2 son 7, que sempre é máis que 6. Un debate de fondo que a día de hoy no convence a Rajoy. Bueno, hablábamos de quién va a apoyar esa reforma en el caso de que se lleve a cabo como opina una parte de la mesa y no como opina Domingos. Y yo no sé, Carlos, hasta qué punto tú pronosticas que el Partido Socialista bueno, pues no apoye algo en lo que a lo mejor podía creer, porque el propio partido lo defendió en su momento, pero que en estos momentos considere que es impopular y que la deriva, la pérdida, la sangría electoral del PSOE se agudice si apoyan al Partido Popular en esta cruzada. Primero, yo soy consecuente. Yo la última vez que me presenté fue en el año 99. En el año 98 nosotros hicimos una proposición de modificación de ley, una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, yo era senador, para cambiar la ley electoral yendo a un sistema de doble vuelta francés y además con posibilidad de fusión de listas, que creo que esta vez... Por tanto, yo hablasteis luego en 2 programas electorales sucesivos. Sí, y nuestro amigo Blanco y tal, como son unos oportunistas, tal. Yo creo que es bastante mejor decirle a la gente lo que va a pasar y lo que pasa en Francia, que se fusionan los verdes y tal, y vamos a votar. Entonces el otro hace la campaña, mire, se han fusionado todos, están todos los arrapados del mundo. Bueno, el voto del miedo funciona, no ganas y hay estabilidad. Por tanto, yo defiendo lo mismo que defendemos en el 98. Me parece, desde el punto de vista estético, me parece, coño, que estos le echan mucha jeta, ¿eh? Como resultado de mayo quieren montar un Cristo. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que el PP, y además lo firmo, el PP va a aceptar segunda vuelta. No va a haber para todos los casos. Y lo que van a hacer es no meter fusión de listas. Con lo cual el PSOE va a hacer una protesta formal, pero no le vendrá mal, porque si hay fusión de listas sí que lo obligaría y tal, y porque de entrada ya va a jugar con el voto útil. Es decir, no sé si me explico. Entonces yo creo que se va a dar esa situación. Vamos a ir a las 2, pero sin fusión de listas, lo cual sí que cargas la representación de todas las posibilidades y tal. Y sin poder entrar, porque en Francia si tienes más del 15% entras en la segunda vuelta si quieres. Aquí podemos tener PSOE 22%. Yo ya doy por hecho que PSOE, Izquierda Unida y Podemos van juntos en Madrid, 21%. Si no hay fusión de listas, el candidato del PSOE, que va a ser además este famoso Carmona,
es el que va a la segunda vuelta. Entonces, vamos a montar mucho escándalo. Sí, va a ser una candidatura de famosos, la del próximo mes de mayo. Sí, el que empezó en Intereconomía, sí señor. Es uno de los nombres. Bueno, es que los nombres que están saliendo en Madrid, incluida Soraya Sáenz de Santamaría para el Partido Popular, es uno de los nombres que están saliendo. Bueno, déjame porque... sí, Carlos, enseguida te escucho, pero déjame una cosa nada más para introducir ya un último argumento y que tiene que ver con las motivaciones que a veces se esconden detrás de determinadas reformas. Hay casos muy llamativos, algunos centrados en Estados Unidos. Roberto nos corregirá si hay algún dato que está mal y seguramente pueda completar esa literatura en relación con las reformas electorales, pero algunos ejemplos tiene Marina Chiavegato. Cuéntanos. Pues Fernanda, se dice que no hay sistema electoral perfecto, infalible o 100% neutro, y la historia está plagada de ejemplos de lo que llamamos de ingeniería electoral. El más conocido internacionalmente es el gerrymandering. El término se acuñó en Estados Unidos en 1812, cuando el entonces gobernador Elbridge Gerry unificó los distritos en los que era menos votado para que así la oposición sacase menos votos. La propuesta salió adelante y la nueva circunscripción es esta que veis en vuestras pantallas, que tiene forma de salamandra. Y utilizando esta misma arma, reduciendo escaños y también cambiando el mapa electoral, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, consiguió en abril un resultado inesperado con 2/3 de los votos. Ya en los años 50, Perón en Argentina también cambió el mapa electoral. Su reforma quedó conocida como las circunscripciones chorizo y tras ella volvió a ganar las elecciones. Pero si estas son las maniobras más o menos legales, están también los calificados como fraudes. En México, por ejemplo, se habla de los ratones locos, una estrategia para alterar los colegios electorales sin que los afectados lo sepan. Así, al no conseguir descubrir dónde tienen que votar, ellos acaban por no hacerlo. Y en Latinoamérica existen también las urnas embarazadas, las que ya están llenas de votos antes de que comiencen las votaciones, u otra técnica que también es muy conocida aquí en Galicia, los llamados votos zombies o lázaros, que es cuando los muertos también ejercen su derecho a voto. Y durante la Restauración se hablaba en nuestro país de los pucherazos. Se trataba de esconder papeletas en, por ejemplo, pucheros y añadirlas al final de la votación para conseguir el resultado más deseado. Y para terminar este repaso en el que hemos mezclado tanto maniobras más o menos legales como fraudes electorales, no podíamos dejar de mencionar la reforma electoral de Fraga aquí en Galicia, cuando subió del 3 al 5% la barrera para poder conseguir un diputado. Esto hizo, por ejemplo, que en las siguientes elecciones se quedase fuera del hemiciclo Esquerda Galega, el partido, Fernanda, de Camilo Nogueira. Claro, como estaba apuntando Carlos Príncipe mientras te estábamos escuchando, nadie, bueno, en realidad el bipartito, que fue el único que gobernó desde entonces, diferente al Partido Popular, cambió ese techo electoral que había fijado Manuel Fraga. Carlos Punzón. Sí, yo ayer estuve en Sotomayor cubriendo el curso político, el inicio del curso político, y viendo la sensación que transmitían los dirigentes del PP que subieron al estrado, donde se dijo ni un paso atrás, o nunca más una coalición de perdedores, o hay que salir del castillo y conquistar. Estas cosas se dijeron ayer en el Latrín. No lo dijo Rajoy, ¿no? Y luego llegó Feijóo y dijo que ellos nunca gobernarán a partir de ahora en ningún sitio donde no sea la lista más votada. O sea, el alcalde de Negreira está fastidiado. Está fastidiado. Y el de Moeche. Pero lo que sí, hablando con ellos, también transmitían era una gran preocupación, ya no por las municipales, sino por las generales. Y a mí me da la sensación de que esta historia de las municipales tiene que ver con mucho con las generales. No tácito de toda esta época democrática se podría romper en las próximas municipales, en el caso de que el Partido Popular no consiga mayoría absoluta, ¿quieres decir? No, me refiero a que hay el miedo de que en las generales, ellos están pensando que un muy mal resultado para el PP en las municipales puede derivar va a arrastrarlos en las generales, y ellos están pensando en esta cuestión. Más me dio la sensación de que los dirigentes del PP más altos estaban pensando en eso otro que no lo primero. Y por eso meten este paquete, y ayer lo hicieron tanto en Sotomayor como una nota de prensa de Moncloa, decir que la reforma de la ley electoral irá conjunta con el tema de los aforamientos que hoy volvieron a tocar. Sí, bueno, pero que ahora también cada uno dice una cosa distinta. Sí, con el recorte del gasto electoral, con la iniciativa legislativa popular, con los indultos y con... y con un tío de Cuenca que pasaba por allí. Exacto. Y el que se oponga a reformar todo esto y a mejorarlo, que lo diga y por qué, ¿no? Es decir, ellos están queriéndolo meter en un paquete que nada tiene que ver con los municipales. Y además, me pregunto yo, ¿es una manera también de regenerar solamente esta, la de decir quién tiene la mayoría? Cuando el problema de quienes
quieren regeneración democrática, quienes en las encuestas quieren otra cosa, hablan de la corrupción. Cosas que las mayorías absolutas no son Cambia la vacunas ley para ello. de bases local, hombre, mientras le des todo el poder a la Junta de Gobierno, Pero lo acaban de hacer una ley de racionalización local. Y el PSOE no la cambió, la hizo el... Roberto, ¿queréis decir algo? No, en esto hay un porcentaje de cinismo muy grande, ¿no? Es decir, de esta reforma, si se aprueba, dependiendo de cómo se apruebe, ¿no?, los únicos que van a salir perjudicados son los pequeños partidos. Ninguno de los demás va a salir perjudicado con toda claridad. A medio plazo, a corto plazo, depende, ¿no? Vamos a ver, Lo que pasa es que ahora ya no sabemos muy bien cuáles son los pequeños, ¿eh? Claro, ya no sabemos muy bien cuáles son los pequeños. No, yo me estaba... Hay que mirarlos por distritos. No, yo me estaba refiriendo, lógicamente, a los dos grandes, más los dos grandes en los territorios, el PNV, eventualmente Bildu, Cataluña, CiU y eventualmente Esquerra, ¿no? Estos claramente salen beneficiados y los demás salen todos perjudicados. Pero claro, vamos a ver, oírle hablar a algunos dirigentes ahora, ¿no?, es que el sistema electoral es muy injusto. Claro, el sistema electoral es muy injusto, pero el más injusto de todos es el sistema electoral del Congreso de los Diputados, que es el menos proporcional de los sistemas proporcionales que hay, casi el menos proporcional de los proporcionales que hay en el mundo. Y pondré un ejemplo. En las elecciones del año 77, la relación de votos entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, yo era entonces militante del Partido Comunista, fue de 1 a 2,5. El Partido Comunista sacó 1.800.000 votos, aproximadamente, casi 1.900.000, y el Partido Socialista sacó en torno a 5 millones, 1 a 2,5. Y la relación de votos la relación de escaños fue de 1 a 5, casi 1 a 6. 20 escaños del Partido Comunista, 20 escaños creo recordar, por 120 y tantos escaños del Partido Socialista. Por tanto, ¿por qué ha funcionado bien en el Congreso de los Diputados hasta ahora? ¿Por qué hemos sido capaces de combinar, como decía esto antes Domingos, gobernabilidad y representatividad? Hemos sido capaces de combinarlo porque el sistema electoral no es muy proporcional. Porque si hubiéramos tenido un sistema muy proporcional, podría haber acabado ocurriendo lo de Italia, en donde Renato Altísimo, con el 3%, controlaba 50 diputados o 40 diputados y controlaba 4 ministerios. Y donde finalmente acabó gobernando Giovanni Spadolini, que tenía el 2,5% y acabó siendo presidente del Consejo de Ministros, que es una perversión absoluta de la democracia. Por tanto, vamos a ser claros al hablar. El sistema electoral es un sistema que beneficia a las mayorías y perjudica a los pequeños. Los únicos que van a salir perjudicados de esta reforma son los pequeños, que son los que llevan mucho tiempo insistiendo en que hay que modificar el sistema electoral, estableciendo distritos más grandes, porque el gran problema no es, como se suele decir habitualmente, el sistema Odonda. El gran problema es que en España, en los distritos donde se eligen 3 diputados, o 4 diputados, o 5 diputados, no hay proporcionalidad. En realidad, en los distritos de menos de 8 o 9 diputados no hay proporcionalidad. En España hay proporcionalidad en las elecciones autonómicas y en las elecciones municipales, porque los distritos son muy grandes. Y por tanto, en todos ellos hay proporcionalidad. Y en las europeas, que es donde más proporcionalidad hay, hasta el punto de que un loco, en fin, un presunto loco, para que no tengamos esto mañana un presunto orate como el señor al que le expropiaron, el de Rumasa, sale diputado, porque es muy proporcional. Yo no sé hasta qué punto, José Luis, esto me blinda también o le resuelve un problema al Partido Popular, que al menos en el caso de Galicia es claro, que es esto que también se ha dicho siempre, la incapacidad que el PP tiene de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Porque aquí se ha instalado una cultura de pactos que podía haber sido de otra forma. Claro. En el fondo es la misma cosa, porque el Partido Popular lo que ha hecho ha sido unificar todo su espacio, y por tanto se ha conformado como una fuerza a batir por todos, incluso por partidos que teóricamente deberían de estar mucho más cerca de ellos que de los otros. Pensemos en este momento UPyD, ¿no? Claro. Pues UPyD, ¿por qué no pacta con el Partido Popular? Pues porque está intentando abrirse un lugar en un punto distinto del centro, etcétera, y por tanto podría jugar con las mayorías minoritarias de la izquierda y no jugar con el Partido Popular. ¿O por qué el Partido Popular no tiene dónde pactar con otras cosas? Pues, por ejemplo, en este momento, porque tiene guerras distintas con el nacionalismo vasco y catalán, con los que pactó con una facilidad extraordinaria, con excesiva facilidad en otros momentos, y con los que yo creo que, por cierto, que en términos de política volvería a pactar otra vez si se diese esa circunstancia. Hay que decir una cosa, Roberto, que yo creo que hay dos temas hay dos líneas de no proporcionalidad, ¿no? Una es la que tuvo Izquierda Unida siempre, que es la manía de presentarse en provincias donde está desahuciado. Por supuesto. Eso no vale, porque claro, eso es un fraude
de recuento cuando ellos lo dicen. Cuando suman los votos de todo el Estado. Cuando suman los votos de todo el Estado y se presentan en 50, de los 50 distritos se presentan en 43, donde saben que están lejísimos de cualquier posibilidad. Pero José Luis, es que lo que están pidiendo es que es un distrito único. Claro, no, la circunscripción no. Lo que están pidiendo es que las circunscripciones electorales fueran autonómicas. De hecho, cuando se hace la Constitución, UCD, que había diseñado nuestro sistema electoral para el Congreso de los Diputados, es el del Real Decreto Ley de Normas Electorales del año 77 que hace UCD. Básicamente, los elementos básicos del sistema, distrito, barrera, DONT, en reparto de los diputados entre el territorio, es el del Real Decreto Ley del año 1977, de marzo del 77, que es un Real Decreto del Gobierno. Cuando cuando se hace la Constitución, UCD quiere a todo trance meter las circunscripciones provinciales. Quiere meter las circunscripciones provinciales porque es lo que le beneficia. Claro. Circunscripciones pequeñas en donde gana, donde barre, donde con el 42% sacas el 66% de los escaños o el 75% de los escaños. Que no y se hace un pacto, uno de las muchas transacciones de la democracia. Se pacta con la izquierda, de acuerdo, circunscripción electoral provincial a cambio de sistema electoral proporcional. Este es el pacto que se hace en la transición. Circunscripción, y entonces en el 68 de la Constitución queda claro que la circunscripción es la provincia, que la izquierda no quería que eso quedase cerrado. ¿Por qué? Pues porque estaban pensando en circunscripciones regionales más proporcionales porque tenían más diputados. Y esto dice, bueno, pero vamos a meter el sistema proporcional, que Fraga no quería porque estaba pensando en el sistema inglés, en el sistema mayoritario, pero como siempre se equivocaba, claro. Bueno, que hablabas tú antes de Soutomayor, queríamos hacer un pequeño viaje a lo que ayer pasaba en ese castillo, como decías, que quieren tomar el castillo. ¿Cómo? No, salir del castillo. Salir del bueno, castillo. Y del armario también creo que van a salir. Pero antes, vamos a ir a la calle, porque les hemos preguntado a los ciudadanos, saben que nos gusta mucho trasladar los debates a las calles, qué opinan de esta reforma, y hay para todos los gustos. Estoy de acuerdo. Más voto debería ser lo justo, vamos, no sé. A mí me parece genial. Porque después te ponen un mantas y que hay que aguantarlo. Correcto, me parece correcto. ¿Por qué? Porque considero que la mayoría, si la mayoría hemos votado o se ha votado a un partido, que sea ese el que prevalezca, no acuerdos después de despachos. Fatal, dictatorial absoluta. A mí no me parece bien. Aparte, bueno, yo soy de Podemos aférrimo, ya tienen mi voto. El de la trenza, como le llamo yo. Porque es la mayoría. Individuales, pero al mismo tiempo se juntan. Unos ayuntamientos que vi en coalición, pues creo que llegan a acuerdos pues más favorables para todos. Esto que haya colecciones a veces no es bueno para el pueblo, ¿no? Porque siempre se buscan medidas que no, más de partidos que no del pueblo. Tendrían que cambiar otra cosa primero. En lugar de listas cerradas, listas abiertas y que se votara a la persona como en el Senado. Puede ser que sea para frenar un poco este tipo de partidos. Tienen miedo, ya es lo que proclama, lo que proclama Podemos siempre, que tienen miedo. Entonces, al tener miedo, yo creo que salen estas medidas. El partidismo es una cosa, bueno, que se ha inventado hace mucho tiempo, unas veces son 2, otros son 3 y otros son 14. Que tienen miedo, está clarísimo que tienen miedo, pero bueno, de todas formas, hagan lo que hagan. Va a ganar Podemos y si no gana este año, ganará las próximas elecciones. Yo creo que tienen miedo un poquito, sí, pero no tanto. No creo que sea para tanto. ¿Que el bipartidismo, PSOE y PP está un poco en crisis en este momento? Sí, mira, son unos verdaderos sinvergüenzas, no puedo decir otra cosa. Yo creo que es necesario ni uno, ni el PSOE ni el PP, fuera los dos. Bueno, pues una muestra que yo creo que es muy representativa de lo que está pasando en estos momentos en el cuerpo electoral, desde los que consideran que no, que tiene que gobernar la lista más votada, hasta el que se declara seguidor de Podemos y de las cosas que dice Pablo Iglesias, que estábamos comentando. No sé si hay muchos precedentes en ciencia política e historia política de partidos que en tan poco tiempo hayan conseguido construir bueno, pues un discurso, una alternativa, no sé cómo llamarle política, y que la gente lo haya incorporado con tanta rapidez, ¿no? Tenemos uno de un partido que fue capaz en muy poco tiempo de destruirse, que es un caso único, que es el UCD. Pero también fue muy rápido en crear. No, claro, se construyó rapidísimamente. Se creó, porque vamos a ver, el Partido Popular... A las primeras elecciones se presenta como coalición electoral. Pero no el como Partido partido, Popular se reúne para hacer su coalición, que también era una coalición, en marzo del 77, cuando las elecciones fueron en junio. Sí. Pero en aquel momento la UCD estaba lejísimos de su constitución. Sí. La UCD se constituye, yo creo que cuando las elecciones estaban convocadas. Sí, es probable. Y sale triunfando. Bueno, tendremos ocasión fijo de hablar de Podemos. Vamos a hacer una pausa muy pequeñita de publicidad y enseguida volvemos para ir un ratito a Soutomayor y para hablar un poco de Jordi Pujol, que a mí me tiene loca este hombre. Enseguida volvemos. 5 estrellas está bien.